Hola querido hermano o hermana. Qué bendición tenerte aquí en este momento de reflexión. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora para que sigas recibiendo más mensajes de aliento, motivación y fortaleza que te ayudarán en tu caminar cristiano. Hoy quiero hablar sobre un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, la ira. La ira es una emoción natural, pero, si no se controla, puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a lastimar a los demás y a alejarnos de la paz que Dios quiere para nosotros. Hoy vamos a explorar 5 poderosos versículos que nos enseñan cómo controlar nuestra ira y vivir en paz. La ira, una emoción natural pero peligrosa. La ira es una emoción humana que todos experimentamos en algún momento. Ya sea por una injusticia, una ofensa o una frustración, la ira surge cuando sentimos que algo nos ha sido hecho mal. Sin embargo, la ira, aunque es una emoción natural, puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. La Biblia nos enseña que la ira no debe gobernar nuestra vida, sino que debemos aprender a controlarla para que no nos lleve a pecar. Efesios 4, 26-27 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo es claro, es natural sentirse enojado, pero no debemos dejar que ese enojo se convierta en pecado. Debemos resolver nuestros conflictos y controlar nuestra ira antes de que se convierta en algo destructivo. El enojo no resuelto puede dar lugar al pecado y abrir una puerta al enemigo en nuestras vidas, así que es importante actuar rápidamente y buscar la paz. Versículo 1. La importancia de la mansedumbre. El primer versículo que quiero compartir contigo es Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos enseña que la forma en que respondemos a las situaciones conflictivas puede marcar la diferencia. Si respondemos con palabras suaves y amables, podemos calmar la ira de los demás y la nuestra propia. En lugar de responder con dureza y agresividad, Dios nos llama a ser mansos y humildes, buscando la paz en cada conversación. La mansedumbre no es debilidad, sino un reflejo de la fortaleza interna que proviene de Dios. Jesús mismo nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón, Mateo 11:29. Cuando aprendemos a responder con mansedumbre y amabilidad, la ira pierde su poder sobre nosotros. Versículo 2. No permitir que la ira controle nuestras acciones. En Colosenses 3:8, se nos instruye, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este versículo es una llamada a dejar atrás todas las emociones negativas que nos alejan de Dios, incluyendo la ira. Dios nos llama a abandonar esos comportamientos y a vivir en santidad, reflejando su amor y paz en todo lo que hacemos. La ira nos aleja de la paz y nos pone en una posición vulnerable, donde nuestras palabras y acciones pueden hacer daño a otros. Cuando elegimos dejar de lado la ira y reemplazarla con bondad y paciencia, estamos tomando una decisión sabia que honra a Dios. Versículo 3. La paciencia en medio de la ira. En Proverbios 14:29, leemos, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este versículo nos enseña que la paciencia es una virtud que nos ayuda a controlar la ira. El que es lento para airarse demuestra sabiduría, porque sabe que la ira apresurada solo trae consecuencias negativas. En lugar de reaccionar impulsivamente, es importante tomarnos un momento para reflexionar y permitir que la paz de Dios controle nuestras emociones. La paciencia nos da la perspectiva correcta, ayudándonos a ver las situaciones desde el punto de vista de Dios. Cuando somos pacientes, tenemos el control sobre nuestras emociones y podemos actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. Versículo 4. No ceder a la ira. En Santiago 1, 19-20, la Biblia nos dice, sabed esto, mis hermanos amados, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo es un llamado claro a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarnos.
La ira humana no produce la justicia que Dios desea, sino que nos aleja de su voluntad y nos lleva a hacer cosas que no honran a Dios. Al ser lentos para airarnos, estamos permitiendo que la sabiduría de Dios guíe nuestras acciones y palabras, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones. Dios quiere que, en lugar de ceder a la ira, busquemos su justicia y paz. Si te sientes tentado a reaccionar con ira, recuerda este versículo y tómate un momento para respirar y buscar la guía de Dios. Versículo 5. La importancia de la paz en nuestras vidas. Finalmente, quiero compartir Salmo 37, 8, que dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este versículo nos llama a dejar atrás la ira y el enojo y a buscar la paz en todo momento. La ira puede conducirnos a cometer errores y a hacer el mal, pero la paz nos lleva a hacer lo correcto, a tomar decisiones sabias y a vivir en armonía con Dios y los demás. Dios nos llama a dejar la ira y a desear la paz. Cuando decidimos ser pacificadores y evitar la ira, reflejamos el carácter de Cristo, quien es el príncipe de paz. La paz no solo trae sanidad a nuestras relaciones, sino que también nos acerca más a Dios. Si este mensaje sobre cómo controlar la ira y vivir en paz ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y seguir recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tu vida cristiana. Que estos versículos te ayuden a manejar tus emociones de manera sabia y a vivir en la paz que Dios tiene para ti. Recuerda que la ira no tiene poder sobre ti cuando confías en Dios, y Él te da la fuerza y la sabiduría para vivir conforme a su voluntad. Dios te bendiga y te guíe siempre.